Iglesia, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es John Duarte y hoy tengo el privilegio inmerecido de poder compartirles el día de hoy el mensaje, la palabra de Dios. Así que, por favor, prepárese usted, pues sé que usted viene a la iglesia siempre bien armado, trayendo la palabra de Dios, que es lo que vamos a predicar, que vamos a estudiar y vamos a ver qué es lo que el Señor hoy nos quiere decir. Por favor, vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Padre Santo, te damos gracias, Dios, gracias por tu amor, gracias por la misericordia que tienes, Señor, con cada uno de nosotros. Papá, te pedimos y entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Dispón cada uno de nuestros corazones y nuestros oídos espirituales para que la palabra, tu palabra, Señor, penetre lo más profundo de nuestra alma y pueda enraizarse y que podamos dar fruto de esta enseñanza. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, el pasado jueves 24 de noviembre en Estados Unidos se celebra normalmente. ¿Qué se celebra normalmente? El Thanksgiving, no, Acción de Gracias, ¿verdad? Y seguramente cada uno de ustedes en sus hogares, o la mayoría de ustedes en sus hogares, tuvieron oportunidad de hacerlo. Muchos hogares lo celebran esta tradición como una tradición histórica en Estados Unidos que data desde 1620-21, donde los colonos ingleses, muchos de ustedes conocen la historia, solo recapitulo rápidamente, vienen de Gran Bretaña en ese momento a la costa este de los Estados Unidos, y esta cena la hacen como una acción de gracias en el convenio que tienen con los indios nativos después de que ellos logran ayudarse o ayudarse mutuamente, digámoslo así, porque los colonos no conocían cómo cultivar la tierra, y a partir de los indios nativos enseñaron cómo poder sobrevivir en medio de ese clima tan fuerte que venían teniendo en ese momento, y cómo ellos logran, luego de tener esa ayuda mutua, hacer esta celebración para dar gracias el uno al otro mutuamente. Y a partir de ese momento, comenzando el siglo XVII, se ha venido teniendo este hecho histórico, el cual yo quiero referir, y como ustedes pueden ver en los slides que vamos a ir pasando, he relacionado el título de este sermón, de este mensaje, que se llama Acción de Gracias. Pero más allá de referirme a este hecho histórico que celebramos tal vez el jueves pasado cada uno de nuestros hogares, va mucho más allá, porque esto tiene un sentido bíblico todavía aún más interesante, la acción de gracias. Por eso lo he titulado de esta manera. Preparando este mensaje, revisando un poco la definición del término acción, en algunas definiciones, referirme solo a dos de ellas, dice: la acción es originado del vocablo en latín actio, que el concepto de acción se refiere a dejar de tener un rol pasivo para pasar a hacer algo, o bien a la consecuencia de esta actividad. ¿Qué podemos subrayar de esta definición? Que dejamos de tener un rol pasivo para pasar a hacer algo. Esa es la acción, imperativo, ¿verdad? Otro concepto que referimos allí en la acción dice que es el evento realizado por un agente, ojo con esto, con un propósito y guiado a la intención de la persona. O sea que es un evento realizado pero con un propósito y guiado, es decir, la intencionalidad, no es algo natural. Entonces, la acción de gracias por sí debe ser un evento imperativo pero intencional, porque nuestra naturaleza tiene una tendencia distinta a la ingratitud, ¿verdad? No nos sale por naturaleza esto.
Una vez partiendo de este concepto de acción, vayamos a la gratitud. Estudio tras estudio ha relacionado la gratitud hoy en día con la palabra la felicidad, ¿verdad? Ustedes relacionan la gratitud con la felicidad y seguro muchos de ustedes lo han experimentado de esa manera. La gratitud es una emoción positiva, ¿verdad? Que se produce naturalmente cuando recibimos un beneficio. Cuando usted recibe un regalo, un obsequio, siente una gratitud natural, ¿verdad? Esta es la consecuencia que genera también felicidad, placer. Pues los psicólogos y los sociólogos también han demostrado que estar o vivir en ese estado de agradecimiento nos permite ser más felices. Es decir, que el acto de agradecer tiene poder. ¿Qué poder tiene? Pues el de aumentar nuestro estado de felicidad y el bienestar personal y de fortalecer nuestra relación con otras personas. Ojo a esto, ¿qué tiene que ver esto con nuestra relación con personas? Ok, muy bien, estamos pasando, qué bien, excelente. Van a ir al tiempo, tenemos algunas ayudas por si acaso ustedes quieren apoyarse. Y yo sé que cada uno tiene su Biblia, ahora que empiece a mirar los pasajes, pues pueden acudir a ella o apoyarse en lo que tenemos allí. Entonces, decía que si quieres tener entonces relaciones sanas, empieza con una actitud de gratitud. Es decir, que serás mucho más feliz y disfrutarás más de tus relaciones si empiezas a desarrollar el hábito de ser agradecido por las personas de tu vida. Es decir, esta simple verdad es la base para nosotros establecer buenas relaciones. Pero usted me va a decir, pero bueno, ¿qué tiene que ver la relación con la iglesia o con el cristianismo? Tal vez se lo pregunta, ¿verdad? Y si no se lo está preguntando, se lo voy a decir en todo caso. Entendemos el cristianismo como una relación, pero una relación tripartita. El cristianismo es un estilo de vida, por supuesto, que ejercemos a partir de los principios cristianos, pero es una relación tripartita, así como Dios es un solo Dios y tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? El cristianismo es una relación tripartita. ¿En qué sentido? Tres relaciones importantes que debemos ejercer si usted se considera un verdadero cristiano. Primero, la relación principal con nuestro Padre Celestial. De eso se trata, cómo desarrollamos esas relaciones. En primer lugar, con nuestro Padre Celestial, con Dios. En segundo lugar, con nosotros mismos, lo cual va conectado con esta primera relación, porque si yo me relaciono con mi Padre, quien es mi creador, de esa manera puedo descubrir más sobre mí. ¿Cómo así? ¿Por qué dice eso? Porque ¿quién mejor para entender cuál es mi propósito, cuál es mi diseño, sino quien nos ha creado, ¿verdad? ¿Me siguen? El creador es quien mejor te conoce. Y aquí como cristianos nosotros tenemos el mejor privilegio. Tal vez muchos vemos algún libro interesante y lo leemos y quisiéramos ahondar más, pero resulta que el autor está muerto, no podemos contactarlo. Los cristianos tenemos el privilegio de no solo el manual de instrucciones, sino poder leerlo, impresionarnos, estudiarlo y acudir al autor del mismo manual de instrucciones. Qué privilegio tan tremendo, ¿verdad? Entonces decía el tripartito, primero con Dios, segundo conmigo mismo. Al relacionarme con Dios puedo conocerme más, descubrir mi propósito, vivir para Él. Y tercero, necesariamente, mi relación con los demás. Porque un cristiano que no sepa relacionarse con el otro está viviendo algo distinto a lo que Jesús nos invitó a seguirlo a través del cristianismo. ¿Amén? Y eso se trata, de cómo crecemos, que es madurez espiritual, en el mejoramiento de esas tres relaciones. En primer lugar, la de Dios, conmigo mismo y con los demás. En ese sentido, entonces, ¿qué tiene que ver la gratitud con esto, verdad? Esta relación es lo que mencionaba aquí. Esta gratitud es una base
para establecer esas buenas relaciones. Entonces, si yo ejerzo la gratitud, puedo mejorar estas relaciones que he mencionado, estas tres. No sé si a ustedes les pasa, tal vez solo a mí, que cuando más tiempo usted conoce a alguna persona, es probable que usted dé por sentado a esa misma persona. Me explico, o sea, cuando más tiempo conoces a alguien, más fácil será concentrarse usted como en los defectos y en las malas cosas en lugar de los momentos felices, porque nuestra tendencia humana a veces es recordar esas cosas o que no son tan favorables que las cosas realmente positivas. A medida que conocemos, la tendencia natural es eso, a recordar aquellos momentos que no son tan positivos y olvidamos muy rápidamente esos momentos felices. Es como la tendencia natural. Es por eso que la gratitud requiere un esfuerzo de nuestra parte. Ahí es donde vuelvo al concepto de acción. Debe ser intencional, no me nace porque sí. Así que esta intencionalidad es importante dentro de la actitud de la gratitud por las personas en nuestra vida. ¿Ok? Muy bien. Cuando desarrollamos ese hábito de agradecer a Dios por las personas en nuestra vida, cultivamos la felicidad y tendremos un impacto duradero y eterno en las relaciones. ¿Qué dice la Biblia? Vayamos por favor a 1 Tesalonicenses 5:18, versículo conocido por muchos. 1 Tesalonicenses 5:18. Voy a leer desde el 16. Dice en la versión Reina Valera: estad siempre gozosos, orar sin cesar. Ojo, no sin César. César no se sienta aludido. No es sin César, no vienen a César. Orar sin cesar. Dice el versículo 17. Y mire este versículo 18 que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y es que cada vez que agradeces a alguien, honras a esa persona. Por ejemplo, este jueves que le comentaba, nos reunimos en casa para dar gracias a Dios por tantas razones que tenemos en ocasión, aprovechando este momento histórico que les mencionaba del Thanksgiving. Y mi esposa, como siempre lo suele hacer, se fajó definitivamente con la manera de preparar, en este caso, el pavo y los alimentos que probamos. Y cómo no darle gracias cada vez que lo hace. Le dije a mi esposa que gracias por haber preparado de esa manera el pavo y el tiempo que se tomó para preparar todos los alimentos y todo lo que alrededor de esta reunión tuvimos. De esa manera, cuando tú inviertes ese tiempo para reconocer a alguien su labor, lo estás honrando. Así como cuando alguien en la iglesia te está atendiendo y tú le das las gracias, lo estás honrando, porque estás reconociendo la labor que esa persona está realizando allí. Pero no solo honramos a las personas con la gratitud, por supuesto, y en primer lugar, como lo decía, también honramos a Dios. La Biblia dice que también honras a Dios cuando le expresas gratitud. Vayamos al Salmo 50. Salmo 50, versículo 23. Miren lo que este salmo nos dice. Salmo 50, versículo 23. Tenemos aquí la Nueva Traducción Viviente. ¿La tenemos, iglesia? Dice pero al dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Salmo 50, número 23. ¿Cómo dar gracias es un sacrificio? Me pregunto yo, dice la Biblia allí en esta versión, ¿verdad? Porque, como lo decía ahora, se necesita tiempo para usted dedicar y reconocer
y honrar a través de ese reconocimiento a la persona, eso por lo cual estamos agradecidos. Lo mismo pasa con Dios. Reconocemos cada cosa por la cual Él ha hecho con nosotros y de esa manera lo honramos. Pero resulta que cuando el mismo ejemplo que tal vez nosotros damos gracias en nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos, gracias por lo que haces, le dices a tu esposa, gracias a los hijos, gracias hijo, porque eres obediente, gracias por todo lo que haces por nosotros. Muchas veces nosotros podemos considerarlo bastante loable, ¿cierto? Pero resulta que si yo solo doy gracias por cada cosa que ella hace o él hace, podemos tener una confusión de interpretación, porque creerán que solo estamos dando gracias por algún interés específico y estamos nosotros llamados en la acción de gracias a pasar a un nivel más alto de agradecer solo por lo que esa persona hace. Es decir, dar gracias solo por lo que la persona hace es un nivel de gratitud básico. Nosotros en fe debemos avanzar mucho más que eso, para no solo dar gracias por lo que la otra persona hace, sino por lo que la otra persona es. Y voy a explicarme un poco mejor aquí en este punto. Por ejemplo, si la única vez en que tus hijos, ¿cuántos de acá tienen hijos? Oh, veo varios con hijos, muy bien. Si ustedes, la única vez que sus hijos le agradecieran fuera cuando ustedes le dan la mesada o cuando le dan algo, ¿ustedes qué pensarían? Que ellos lo aman solamente porque le dan dinero, ¿verdad? Algunas veces, bueno, de pronto los padres ya no, los padres, el amor es tan grande que de pronto no, pero a veces cuando crecen y se van, ahí es donde empiezan a pensar, oiga, pero ¿será que todo lo que yo hice por mis hijos, será que es que solo me amaban por lo que yo podía darles? Algunos pueden entrar a preguntarse eso. Pero si todo lo que haces, lo mismo pasa con Dios, es agradecerle, gracias a Dios por la comida que nos das, gracias por todo lo que nos recibes. ¿Realmente amo a Dios o simplemente amo a Dios por las cosas que Él hace por mí? Es algo que invito a que reflexionemos hoy. O sea, ¿realmente estamos amando a Dios por lo que nos da o por lo que Él es? Y ese es el punto a donde debemos nosotros avanzar, porque muchos llegan y muy bien, gloria a Dios por las bendiciones que Él nos puede dar, y llegan conectados porque aquí en la iglesia le han dicho que Dios los bendice, porque lo obedecen, por supuesto, y amén. Pero cuando entonces no reciben esas bendiciones, nos vamos, nos alejamos de Dios. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo podría ver Dios eso? Así como ustedes, los padres, podrían ver a un hijo cuando ya no le dan la mesada, o cuando solo le agradecen porque le dan la mesada, o cuando le damos gracias a Dios porque recibimos una aparente bendición, o estamos dándole gracias a Dios por su carácter, por lo que Él es, por lo que Él es misericordioso, por lo que es amoroso, por lo que realmente implica un mayor nivel. Así que pienso que el llamado es que debemos aprender a agradecer a Dios no solo por lo que hace, sino por lo que Él es. Amén. Cuando agradeces a Dios el por quien Él es, tu oración podría ser algo como así. Miren, tomé apunte de los siguientes fragmentos. Dice: Dios, gracias porque tu sabiduría es mayor que la mía. Es un motivo para dar gracias a Dios por eso. Gracias porque sabes lo que me hará feliz más que yo. Porque dígame si usted, dígame a cuántos, yo me apunto ahí, cuántos nuestra vida sería un desastre si Dios nos hubiera dado todo lo que le pedimos. Yo sería el primero. Porque muchas veces pedimos tantas cosas que en su momento queremos, que gracias a Él, a su sabiduría, no nos la da y nuestra vida no estaría en una situación caótica. Gracias a Dios, Dios no nos da todo lo que pedimos.
sino todo lo que necesitamos. Amén. Eso es otro motivo para dar gracias. Gracias porque eres consistente, porque el carácter de Dios es persistente. Cuando yo soy inconstante, soy dudativo, soy infiel. Gracias por tu amor y tu misericordia y por ser siempre justo. Si hay alguien que puede ser realmente justo en perfección, es Dios. Por eso es que cuando nosotros queremos ejercer justicia por nuestros propios méritos, fallamos en nuestra imperfección. Por eso Él dice, ¿qué dice Dios en la palabra? ¿Que tuya es la justicia o de quién es? De Él, ¿verdad? Mía es la justicia. O sea, yo no debo tratar de hacer por mano propia, rendir cuentas para que el otro pueda ser castigado hasta que yo lo vea, sino sé que Él, que es un Dios perfecto y justo, antes Él va a dar a cada quien lo que corresponde, y no es mi rol hacerlo, y debo confiar. Ahora hablábamos en una alabanza del tema de la confianza. Aprende a confiar más en Él, y una manera de confiar es que Él es justo y Él sabe dar a cada quien lo que corresponde. Otro motivo es gracias porque incluso cuando no entiendo algo, siempre tienes el mejor interés en tu corazón. Este tipo de gratitud va mucho más allá de gracias a Dios, como le decía ahora, por un alimento, por cualquier cosa que recibimos, sino por lo que Él es. Así que la invitación es que nosotros podamos, con este tipo de gratitud, honrar a Dios. Y de esta manera, lo que hacemos es que vamos a generar raíces espirituales más profundas. ¿Quién quiere tener raíces espirituales más profundas? Amén. Porque eso es lo que nos nutre. La raíz es lo que nos nutre y nos mantiene vitales en medio de la tormenta, lo que no permite secarnos cuando viene el sol, la sequía, lo que nos permite dar fruto, y ese buen fruto, porque estamos conectados a esa vid verdadera que es Jesucristo. Amén. Decía entonces que debemos dar gracias a todo lo que ha hecho a nuestro favor. Y miren este punto que también es interesante. Dice que la gratitud es una razón más fuerte que el interés personal de seguir a Jesús. Lo voy a repetir. La gratitud es una razón todavía más fuerte que el interés personal de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque el interés personal, una vez se satisface, se acaba, porque es egoísta, porque es personal, ¿cierto? Solo lo sigo por un interés específico. Cuando he satisfizo mi interés personal, no va más. Pero la gratitud es un sentimiento todavía más fuerte. Por eso el Señor dice que me honran cuando viven con un corazón agradecido hacia Él. Una gratitud que te permita tener unas raíces más profundas en Él. Consideremos algunos ejemplos que hay en la palabra. Tenemos allí, solo dos ejemplos voy a mencionar. El endemoniado gadareno. ¿Recuerdan el endemoniado gadareno? En Lucas capítulo 8, versículo 39. ¿Qué es el endemoniado gadareno? Hacemos algo de memoria. Gadareno se refiere que viene de donde vivían. Normalmente se ubicaba en la población de Gad. Gad es, recuerdan, el séptimo hijo de Jacob, el hijo de Isaac, que se deriva de allí esta población. Y esta persona, cuando ve venir de la barca a Jesús, ustedes, bueno, ahí tomé el extracto que me voy a referir, solo relato la historia para hacer un poco de memoria. Él estaba poseído no solo por uno. Cuando Jesús lo acude y le pregunta, ¿cómo te llamas?, dicen que ya es una legión de demonios lo que estaban poseídos, ¿verdad? Es un capítulo bastante fuerte cuando usted lo revise, donde logra expulsar los demonios a este endemoniado que tenía, por supuesto, el endemoniado gadareno. Y miren el versículo 39, dice, ¿qué le dice él? Vuélvete
vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es un ejemplo de gratitud, ¿verdad? Porque cuántas veces Dios ha hecho tantas cosas por nosotros, pero a veces callamos, a veces no compartimos de lo que Dios ha hecho con la vida de cada uno de nosotros. Otro ejemplo, la ingratitud de los 9 leprosos sanados. ¿Recuerdan? En Lucas 17 está esta historia del 11 al 19, donde Jesús, cuando iba camino a Jerusalén, entre Samaria y Galilea, encuentra 10 leprosos, ¿verdad? Y Jesús les dice que vayan al sacerdote, y en camino al sacerdote los cura. Porque eso es lo que la ley del judío dictaba en ese momento. Los leprosos tenían que ir a donde el sacerdote, que normalmente era un levita, ¿verdad?, que venía desde la descendencia de Aarón, y eran los que curaban a aquellos leprosos. Y esto, haciendo un paréntesis acá, nos enseña que Jesús, Dios mismo, no se contradice. Es decir, si yo estoy viendo lo que dice en su palabra y estoy pidiendo en oración y creo por un sentimiento que Dios me está diciendo algo distinto de lo que ya ha dicho en su palabra, eso no es de Dios, porque Dios no se contradice. Dios es sistemático, es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Entonces el único de los 10 que volvió a dar gracias, y Jesús, ¿qué le dijo? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 qué pasó? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado. Un extranjero. ¿Por qué él le decía que era extranjero? Porque era un samaritano, ¿verdad? Un samaritano que, pese a que venía del pueblo de Israel, estos samaritanos eran considerados por el pueblo de Israel como extranjeros, porque esta población, o la población de Judá, cuando el imperio asirio los exilió, ellos fueron apartados y se mezclaron con otras personas, no guardaron esta tradición que tenía el pueblo de Israel de no mezclarse con otras personas. Entonces, por eso, de allí los samaritanos después tenían como ese recelo frente a los israelitas, eran considerados extranjeros, los miraban de esa manera. Y sin embargo, este extranjero fue el que vino con gratitud ante este milagro que el Señor nos había presentado allí. Así que hay muchas lecciones sobre la gratitud o acción de gracias, pero hoy solamente voy a mencionar 2 de ellas. La primera, la siguiente, por favor. La primera dice: la gratitud nos fortalece en tiempos difíciles. Juan capítulo 6, versículos 5 al 14. Pueden revisar en sus Biblias. Juan 6, del 5 al 14. Esta historia dice de la siguiente manera. Juan 6, del 5 al 14. Voy a leerla y ustedes la van siguiendo ahí en sus Biblias. Juan 6, 5 al 14, Reina Valera. Voy a leer esta versión. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? 10. Él dice: entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de ¿cuánto? 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias,
lo repartió entre los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Qué tremenda historia de uno de los milagros tan extraordinarios que hizo Jesús en su ministerio aquí en la tierra. ¿Qué podemos revisar rápidamente de este punto? La Biblia nos enseña que nuestra fe será probada. Amén. Que a él no nos gusta, ¿verdad? ¿Cierto? Que la fe no la pruebe, como que no nos gusta eso. Jesús dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coma esto? ¿Verdad? Lo acabamos de leer. Pero esto decía para probar, le dice el renglón seguido, porque él sabía lo que iba a hacer. Ahí en Juan 6, del versículo 5 al 6. Jesús estaba probando a Felipe. La palabra probar es traducida del griego peiras o peirasmos, que significa prueba, tentación, y esta viene de otra palabra todavía más amplia, que es el peirazo, que significa escudriñar, intentar, dependiendo del contexto, someter o poner a prueba. Y miren esta parte de este concepto de peirasmo, que me gusta más, peirazo. Dice: someter a otro a una prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Tremendo, ¿verdad? O sea que Dios nos prueba para qué. O sea, ¿qué se supone que debe pasar si estamos creciendo, estamos en la dirección correcta después de la prueba? O sea que debemos crecer en el carácter, en nuestra verdadera naturaleza, que es la naturaleza que tenemos en Cristo a partir del poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Estas circunstancias entonces donde nos ponen a luz o nos ponen en evidencia nuestro verdadero carácter. No es que Dios nos haya desamparado, porque a veces lo que creemos en las pruebas, ¿verdad? Que Dios nos ha dejado solo, pero como si Dios ha prometido que no te dejaré, cantábamos ahora, que siempre estaré contigo. Pero en las pruebas a veces sentimos que estamos solos. ¿O será que solo yo he sentido eso, verdad? Varios hemos sentido que en las pruebas nos hemos sentido solos. ¿Dónde está Dios? ¿Qué ha pasado con Él? Y resulta que ustedes saben que a Jesús le decía maestro, ¿verdad? Y muchos, cuando hemos estado en la escuela, el maestro, cuando está haciendo la prueba, normalmente, ¿cómo permanece? En silencio, ¿verdad? Observando cómo vamos a comportarnos para salir aprobados dentro de esa situación que estamos viendo. El maestro permanece callado, pero está presente. Entonces el silencio de Jesús, el silencio de Dios en medio de las pruebas, no significa ausencia de su presencia. Ausencia, esto es redundancia. No significa ausencia, significa que está ahí presente, pero callado, observando, y está siempre con nosotros. Y Él lo que espera es que aprobemos esa situación. ¿Porque qué resulta? Porque a veces por nuestra propia terquedad podemos estar enfrascados en una situación donde no avanzamos en nuestro carácter. ¿Y qué sucede cuando eso? Pues reprobamos y vamos a tener que pasar la misma situación hasta que podamos avanzar. Es lo mismo. Por eso tal vez muchos, no sé cuántos, habrán repetido algún curso de primaria o secundaria o algún otro curso que a veces uno reconoce por su propia terquedad, por su descuido, porque no le puso el empeño suficiente, no siguió las directrices de su maestro, por alguna otra razón. Pero lamentable es que el Señor ha prometido que mientras nos veamos frente a frente, mientras estemos glorificados, Él, lo que conoce como el proceso de santificación, estaremos avanzando de la mano de Él, escuchando su palabra que nos permite ser transformados e ir creciendo en carácter, lo cual es que se llama madurez espiritual. ¿Amén? Entonces,
Las acciones de fe, aunque no sean de gran tamaño, son de gran valor para Dios. Voy a repetir eso. ¿Sabía usted que las acciones de fe, recuerden acciones, cuando yo digo acciones, hablamos del concepto, ¿cierto?, de intencionalidad. Las acciones de fe, aunque no sean de gran tamaño, son de gran valor para Dios. Miren lo que acabamos de leer, uno de sus discípulos, Andrés, ¿verdad?, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ahí en Juan 6, del versículo 8 al 9. Cuando estamos agradecidos con Dios, el escenario adverso no es tan difícil. Cuando vivimos agradecidos, mire, Andrés, que era uno de sus discípulos, trae a Jesús 5 panes y 2 peces. Y es allí donde Jesús, a partir de allí, empieza a obrar un extraordinario milagro que alcanzó, a partir de esos 5 panes y 2 peces, proveer para ¿cuántos? 5,000 varones, ¿verdad? Así que ese pequeño acto de fe en manos de Jesús no tiene límites, porque Él es un Dios de imposibles. Amén. Jesús requiere entonces de nosotros fe, y hay actos que demuestran fe en el Señor. Recordemos, por ejemplo, el milagro del paralítico. Ustedes recuerdan el paralítico que fue traído cuando Jesús estaba predicando en medio de la multitud y no tenían manera de cómo llegar. ¿Ellos qué hicieron? Se fueron por el techo, ¿verdad? Y lograron llevarlo hasta Jesús. Y eso está en Lucas 5, del 17 al 26. Dice la palabra que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Lucas del 5 al 17 al 26, del 17 al 26 está esa historia. Tremendo, ¿no? Aquí vemos la importancia de la oración, de la iglesia, de cuando oramos unos por otros, de cuando a veces pasamos por situaciones difíciles. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Nos aislamos, ¿verdad? Queremos estar solos, apartarnos, pero el diseño de Dios de la iglesia fue distinto. Fue precisamente, la coinonía es para vivir en comunión, para cuando tu fe no es suficiente para soportar este momento, pues tus hermanos en la fe, como sucedió con este paralítico, son los que te soportan, te ayudan. ¿Qué pasó con Moisés? Cuando sus brazos ya no daban y estaban cayendo, ¿quiénes permitieron que no cayeran? ¿Quiénes estaban con ellos, verdad? Aarón, su hermano. Sus hermanos estaban allí también para poder apoyarlos. Aarón, Miriam, todo ese grupo, Josué, estaban siempre allí. No fue solo Moisés los que dieron, y gracias a Dios tuvieron la victoria. Entonces, la importancia siempre de poder contar con la fe comunitaria para soportarnos individualmente y fortalecernos en nuestra fe propia. Miremos el Salmo 103. Miren ese salmo interesantísimo, Salmo 103. Donde nos recuerda que en medio de las dificultades, un corazón agradecido se levanta en alabanza a Dios. ¿Cómo así? ¿En medio de las dificultades? ¿Cómo podemos dar alabanzas en medio de las dificultades? El rey David, en el desierto, perseguido por el rey Saúl, ustedes saben la historia, escribió bastantes salmos. Miren este Salmo 103. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Ojo esta parte. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahí empieza a ser específico. Él es quien perdona todas las iniquidades, Él que sana todas tus dolencias, el que rescata el odio de tu vida, el que corona los favores y misericordia. Quiero hacer hincapié en esto: no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué está haciendo David? ¿Se fijan qué está haciendo David ahí? David
se está hablando a sí mismo prácticamente, se está recordando. O sea, hablando a sí mismo, ¿está loco? ¿A poco? Dígame si usted a veces no tiene conversaciones con sí mismo. Bastantes, ¿verdad? Voy a decir, eso sí no las tenga muy frecuente en voz alta, porque sí vamos a pensar ya un poco extraño, ¿verdad? Pero sí dialogamos con nosotros mismos y es necesario tener ese diálogo sano, que era lo que al principio mencionaba, esa relación tripartita, relación conmigo mismo, a partir de la relación con Dios. David se está, porque tiene que recordarse que en medio de la dificultad no podemos olvidar ninguno de los beneficios que hemos recibido por Dios. Y ahí empieza a describir cada uno de ellos. Usted sigue avanzando en el Salmo 103, empieza a descubrir cómo él se tiene que recordar, está de alma mía, se está hablando a sí mismo. Recuérdame, ¿por qué? Porque mi tendencia es a olvidarlo. Pues mi tendencia es a ser ingratos. Y la gratitud es lo que permite honrar a Dios. Amén. Bien, y segundo punto, le dije que eran dos. El segundo es, el primero le dije que, recuerda, fue la gratitud nos fortalece en tiempos difíciles. Acabamos de verlo. Y segundo, la gratitud precede a los milagros. Dios, más que comprensión, Dios requiere disposición. Más que comprensión, Dios requiere disposición. Aunque Andrés veía insignificante lo que hacía, porque decía Andrés, bueno, yo voy a traer esto que va a poder pasar, son 5,000 hombres, voy a traer 5 panes, 2 peces. Bueno, más que comprensión, Dios requiere disposición. Andrés llevó esos 5 panes y 5 peces. Los trajo Jesús y es allí donde el Señor comienza a trabajar. El mandamiento de Jesús pudo haber parecido ilógico en un momento, ¿cierto? Usted va a decir 5,000 hombres y usted va a traer 5 panes y 2 peces. Usted como que, ¿really? ¿Con eso? ¿Y qué dice el versículo? Hacer recostar la gente, pero los discípulos obedecen y se convierten en testigos y actores de un milagro. Muchas veces, a veces yo pienso en mis conversaciones con Dios, que algún momento cuando esté en la presencia con Él, voy a llegar y voy a poder ver tantas bendiciones que perdí aquí en este paso, en este mundo, en este paso, en el transitorio que tenemos aquí, por no creer lo suficiente. Tantas bendiciones que tal vez no pude tomar por creer que con tan poco Dios no podía hacer más. Lo que pasó acá, a veces podemos perder. Creo que hoy es un llamado para eso, para que no subestimes lo que tienes hoy en día, porque Dios puede hacer grandes cosas con lo que tú tienes aquí en donde estás ahora. Amén. Y un aplauso para Dios, que diga su nombre. Amén. Miren, Jesús agradeció la provisión del momento, tomándola como una señal de la abundancia que vendría. Ahí está la gratitud, ahí latente, ¿verdad? Y se recostaron como número 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los de los peces cuanto querían. Juan 6:11. En la escritura con frecuencia vemos pequeñas muestras de grandes que vendrán. Y hay ejemplos, con eso no me voy a detener rápidamente. Lo que pasó con Elías, la nube cuando estaba con Acab, que mostraba que iba a llover, que le señalaba cuando estaban en esa guerra. El ramo de uvas, si ustedes recuerdan, cuando iban a la tierra, a Canaán, a Israel, que mandaron los espías y tomaron ese ramo de uvas como una muestra, esas primicias de la tierra prometida que iban a tener, ¿verdad? O las primicias mismas de la resurrección de Cristo. Él que resucitó primero y que es la garantía y la fe. Esa es la naturaleza, la esperanza que tenemos hoy, que así como Él ha resucitado, nosotros en el día venidero resucitaremos y estaremos junto a Él por siempre y para siempre. Es necesario entonces ver con el lente de Dios.
Los israelitas en el desierto solo veían montañas de arena y por eso se quejaban y no lograban ver más adelante la tierra abundante. Esos panes son símbolo de la provisión de Dios, de la protección y el cuidado. Pero ojo, los milagros deben ser bien administrados, porque dice: y cuando se hubieren saciado, dijo a sus discípulos: ¿tiren los panes? No, ¿verdad? Porque tenemos mucho, tírenlo para donde quiera. No, dice: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Está en Juan 6:12. Es Jesús quien le dice a los discípulos ahora qué hacer. Él nos instruye. Es necesario entonces nosotros administrar correctamente las bendiciones y los milagros del Señor. Por más que el Señor nos da sobreabundancia, muchas veces lo ha prometido, como la promesa del diezmo, ¿verdad? Hasta que sobreabunde. Por más que haya sobreabundancia, nosotros estamos llamados a administrar correctamente las bendiciones y los milagros del Señor. Somos mayordomos y tenemos una responsabilidad que vamos a dar cuentas a Dios de esa mayordomía que hacemos, porque todo es de Él. Y mientras tanto, aquí en este mundo, todo lo que a veces engañosamente creemos que es nuestro, pero que no, porque pasa, el dinero que tiene hoy va a pasar, y la casa, y el carro, todo va a pasar de generación en generación, o de generación porque se daña también. Entonces no somos sino simples administradores, así que debemos administrar bien las primeras bendiciones de Dios, las cuales nos van a capacitar para que vengan aún más. Porque si el Señor ve que somos fieles en lo poco, ¿qué dice Él? En lo mucho te voy a poner. Quiero que nos vayamos con esta reflexión final. Ante todas las bendiciones, de Dios, nuestro corazón debe estar agradecido. Hoy debemos reflexionar sobre su cuidado, sobre sus bendiciones y cómo ha hecho su voluntad en medio del amor, dándonos la fortaleza para continuar, para seguirlo y con expectativa de lo nuevo, porque debemos siempre tener eso, porque estamos con un Dios de lo sobrenatural. La Biblia dice que la gratitud debe rebosar tu vida. Dice en el versículo que ustedes ven ahí en sus pantallas y el cual iniciamos, 1 Tesalonicenses 5:18, que se lo lleven hoy en mente, que sea el versículo que durante la semana, sé que cada uno de ustedes tendrá un versículo que durante la semana va memorizando, que tiene en su carro, en su nevera, en su baño, que sea 1 Tesalonicenses 5:18, porque los cristianos no damos solo gracias, solo en el tercer jueves de cada noviembre, como lo hacen en Estados Unidos, sino cada día en nuestra vida, porque es un estilo de vida, es una acción de gracias diaria para tener la gratitud y que nuestra gratitud sea un perfume grato, como podamos honrar tanto a Dios y a las personas, ¿verdad? Primera Tesalonicenses: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Noten lo que dicen, ustedes lo están viendo, dice que den gracias a Dios en todas circunstancias, no por todas las circunstancias, ¿verdad? Hay una gran diferencia en esto, ¿la notan? No vamos a dar gracias por la maldad que hay en el mundo. Yo no voy a dar gracias por el examen del médico que tengo cáncer. No voy a dar gracias por el accidente del hijo. No voy a dar gracias por cada situación. Pero sí puedo, dentro de esa situación, podemos tener una reacción distinta, una de gratitud. Esto es lo que nos llama este versículo. Y sabemos que hay mucha maldad en el mundo y no necesitamos agradecerle a Dios por eso, pero puedes agradecer a Dios en medio de esta circunstancia. Y en mi propia vida puedo dar testimonio y he aprendido a agradecerle, a dar a Dios de cada una de estas circunstancias. Y aquí hay algunas de ellas. Dar gracias a Dios porque Dios está al control, no yo. Dios en Él, no vamos a perder esa salvación. Que pase lo que pase, Dios no va a dejar de amarnos. Él va a estar ahí para cuidarnos, apoyarnos y guiarnos siempre a esa perfección, a ese proceso de santificación.
Y la verdad podría tener aquí cualquier cantidad de razones, y qué bueno que cada uno de ustedes empezara a escribir diariamente 2 o 3 razones para recordarnos a nosotros mismos, como lo hizo David, cuántas palabras y razones de gratitud tenemos para vivir de esa manera. No se necesita ningún esfuerzo para estar agradecido por el lindo regalo que alguien te acaba de dar. Cualquiera puede hacer eso, pero estar agradecido en toda circunstancia requiere una gratitud que implica una fe madura. Y dijimos que queremos seguir siempre avanzando en esa fe. Así que dar gracias en todas las circunstancias es la voluntad de Dios para ti. Y cuanto más agradecido estés, más cerca estarás de Dios. Amén. Hoy, antes de hacer la oración final, quiero mencionar que hoy domingo 27 empezamos en lo que, bueno, los cristianos sabemos que es el tiempo de Adviento, ¿verdad? Hoy iniciamos el tiempo de Adviento, que es lo que espiritualmente, el Adviento viene de advenimiento, de venir, ¿verdad? Hace más de 2000 años esperábamos lo que ya hoy confirmamos por fe y que hemos visto ya también, la venida de Jesús cuando Dios envió a su Hijo y se hizo hombre, ¿verdad? Y que es lo cual estamos aquí reunidos y damos gracias por eso. Hoy domingo, 4 domingos antes de donde recordamos el nacimiento, el día en que vino Jesús aquí al mundo, este es un tiempo que quiero invitar, este tiempo de advenimiento, para que nos preparemos, prepararnos para eso, es decir, enfocarnos mucho más en eso, en cómo conocer, recordar, acercarnos más a Jesús a través de la oración, de la meditación de la palabra, como iglesia, empezar a hacerlo y enfocándonos mucho más en eso, porque ya estamos a 4 domingos y además de que ya se nos acaba el año también, lo más importante es poder recordar esto ahora como iglesia. Es la invitación también que dejo. Acompáñeme a orar, por favor. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por ser nuestro proveedor, Señor. Te doy gracias aunque a veces las cosas no se den como anhelo, Señor. Pues sé que tú tienes cosas mejores para nuestras vidas. En tus manos, Padre, coloco mis recursos, mis capacidades, que aunque a veces considere que son pocas, Señor, hoy me has recordado que tú necesitas de lo poco, puedes hacer maravillas, Señor. Así que coloco esos recursos, Señor, porque tú eres el Dios que se manifiesta en la debilidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a administrar correctamente cada bendición que nos das, Señor, a vivir con un corazón de gratitud por todo lo que nos das en medio de las pruebas, en la manera en que preceden las otras bendiciones que vienen. Señor, gracias por cuidarnos y por la bendición que podemos recibir de ti. Gracias porque podemos hoy en día darte gracias por el don precioso de tu Hijo Jesucristo, porque dice en tu palabra que nosotros hemos sido salvos por la fe, que esto no procede de nosotros, sino pues que es un regalo tuyo, Señor, no por obras para que nadie se jacte, sino por tu inmensa misericordia y amor. Así que si tú hoy no has recibido a Dios en tu vida, quiero